Este es el tercer y posiblemente el último video de una serie de videos donde contamos la historia de diversas editoriales de cómics a partir desde la perspectiva de la gran crisis de los 90. Hablamos a profundidad de esta crisis, repasamos la época en la que las pequeñas editoriales sobrepasaron por un tiempo a DC y a Marvel y el cómo estas pequeñas editoriales se establecieron en la industria. Y para cerrar con broche de oro, tenemos a los dos grandes, Marvel y DC, relatando la historia de cada una de ellas y resaltaremos momentos y épocas cruciales de su historia. E incluiremos de paso problemas, disputas y colaboraciones entre ambas, así que ponte cómodo porque el video comienza ya. Pero oigan, antes de comenzar, quería informarles que solo el 8.4% de las personas que están viendo este video posiblemente no estén suscritas a este canal, así que si les gusta el contenido y quieren apoyar, solo piquen el botón de suscribirse, es totalmente gratis. Vamos a comenzar con Marvel Comics. ¿Por qué? Porque así está estructurado en el guión. Timely Comics fue fundada en 1939 por Martin Goodman. En un principio, Timely comenzó siendo una división de cómics de la editorial de revistas Pulp Goodman. Las revistas Pulp eran historias cortas y baratas, generalmente de tono criminal y policíaco. De hecho, por eso la película Pulp Fiction tiene ese nombre, porque toma como inspiración este tipo de historias. Regresando al tema, la primera publicación de Timely Comics fue Marvel Comics número 1 en octubre de 1939, donde harían su primera aparición el androide conocido como la Antorcha Humana, creado por el artista Carl Burgos, el héroe conocido como Ángel y el antihéroe y mutante Namor, el submarinero, seguidos en siguientes publicaciones por personajes como Masked Rider y Kazar el Grande. El primer número de Marvel Comics vendió un total de 800,000 copias, lo que llevó al editor de Timely Comics a sacar una segunda edición, la cual casi iguala en éxito a la primera. Y con el tiempo se comenzó a reunir un personal mucho más extenso para esta división, entre ellos Joe Simon como editor y Jack Kirby y Sid Shore como artistas y escritores. Y en abril de 1941, Timely Comics Incorporated se estableció como una editorial en toda la extensión de la palabra, publicándose un mes antes de este establecimiento el primer cómic del Capitán América, escrito por Joe Simon y dibujado por Jack Kirby, así consolidando a los tres grandes de la Edad de Oro para Marvel. Tenemos a la Antorcha Humana, Namor y al Capitán América. Sería la Trinidad que competiría en algún futuro con la Trinidad de la editorial rival, a la cual llevaremos en unos cuantos minutos. Años después se uniría a la plantilla de escritores y guionistas Stan The Man Lee y se crearían personajes que tendrían un peso mucho más grande en el futuro de la editorial, como Bucky Barnes y la visión original, que este era un alienígena que llegaba a la Tierra para actuar como un policía, pero con telequinesis y telepatía, y crearían al primer gran crossover de las historietas, Agua contra Fuego, el submarinero contra la Antorcha Humana. Pero pasando el fin de la segunda ya saben qué, los personajes de Timely comenzaban a sentirse anticuados y sus historias poco imaginativas. Las personas ya no querían ver al Capitán América golpeando a soldados alemanes, y con el tiempo, en la década de los 50, las series recurrentes de sus personajes fueron cancelándose poco a poco, comenzando a venderse cómics de variedad como westerns, romance, misterio, hasta que en 1961 Stan Lee, al ver el éxito de DC al revitalizar superhéroes que habían quedado obsoletos, comenzó junto a Jack Kirby con la llamada Era Marvel de los cómics, donde también cambiaron el nombre de la editorial a Marvel Comics. Esta fue una etapa en la que este par de genios crearon personajes como los Cuatro Fantásticos, la primera familia de Marvel, caracterizándose por ser personajes que discutían entre ellos, se enojaban, guardaban rencores y más que nada se sentían humanos. Esto fue lo que volvió tan especiales a los personajes de Stan Lee y Jack Kirby. Hulk,
Iron Man, Spider-Man y sobre todo los X-Men eran personajes profundos, tenían problemas planteados desde sus bases y con el pasar del tiempo podíamos ver cómo se desarrollaban estos, se sumergían en sus problemas, salían victoriosos o tal vez no, pero era fácil conectar con ellos porque eran imperfectos como nosotros, dándose en esta época la gran mayoría de personajes más icónicos de la editorial. Y para los 70s y 80s explotarían en su máximo potencial estas historias, ahora con Stan Lee como el editor en jefe. Con el revuelo de las campañas antidrogas llegó The Amazing Spider-Man número 96, donde vemos a Harry Osborn lidiando con esto, y posteriormente la muerte de Gwen Stacy a manos del Duende Verde. Y el propio Spider-Man, obviamente. Iron Man y su demonio en la botella, el Capitán América dejando su manto para hacer una crítica a la corrupción del gobierno de los Estados Unidos, Daredevil explorando los puntos más bajos a los que te puede llevar la depresión, o los X-Men mostrándonos de una manera mucho más seria y cruda las consecuencias de permitirnos vivir en una sociedad racista e intolerante con días del futuro pasado. La conocida como Edad de Plata de los cómics fue para Marvel su edad de oro. Incluso antes de que existiera la Comic Con como evento, Marvel formó la Marvel Con. Pero con el cambio de directivas también vendría una serie de malas decisiones, entrando a los 90s. Pero esperen, aquí haremos una pausa y veremos del lado de la competencia qué ocurría al tiempo que ocurría todo esto, ¿ok? En 1935, el empresario Malcolm Wheeler Nicholson fundó National Comic Publications, una editorial naciente de cómics que comenzaron con historias de aventureros como Adventure Comics, y en 1930 se publicó Detective Comics número 1, que originalmente trataba de una antología de diversas historias con distintos detectives ficticios como protagonistas. Y como dato, hasta la actualidad se trata de la serie de cómics de mayor duración de la empresa. En esta también se integraron por primera vez Joe Shuster y Jerry Siegel, aunque un año después Wheeler se endeudaría tanto que tuvo que contratar a Harry Donenfeld como socio y cambiaría el nombre de la editorial a puramente Detective Comics Incorporated, aunque sería Donenfeld quien se quedaría a la cabeza. Por otro lado, tenemos que a la par de Detective Comics nacería también All American Comics, una pequeña editorial de la que hablaremos después. Pero en 1938 Detective Comics lanzaría la antología llamada Action Comics, donde se presentaría un nuevo arquetipo de personajes que luchan por la justicia, haciendo gala de habilidades a veces sobrehumanas. Así es, habían nacido los superhéroes, había nacido Superman. Superman, de Jerry Siegel y Joe Shuster, estableció las bases de las historias de superhéroes más comunes. Un protagonista que lucha contra el mal, un interés amoroso, personajes de apoyo que conviven con la identidad secreta del protagonista, teniendo éxito rotundo. Un año después se publicaría Detective Comics número 27, donde aparecería por primera vez Batman, el Caballero de la Noche, tomando inspiraciones del Zorro y del Green Hornet. Y muchos ya conocerán el famoso dato de que al principio Bruce Wayne era muy diferente a como se tiene concebido actualmente. Aparte de los guantes morados y el cinturón gigante, los valores del héroe eran mucho más difusos. Las dos reglas del personaje que lo definen como tal no existían. Utilizaba armas y solía acabar fulminantemente con sus enemigos. En esta primera aparición, Bob Kane y Bill Finger también le dieron su espacio al Batmobile y a James Gordon. Tiempo después también aparecerían los héroes y villanos más reconocidos como Sandman y el Ultra Humanite, villano de Superman. ¿Recuerdan a All American Comics? Pues esta tendría un cómic mucho más popular que los demás, All Star Comics, que en su número 8 contaría con la primera aparición de Wonder Woman, creada por William Moulton Marston y Elizabeth Marston, su esposa. Aunque pasados unos pocos años, All American Comics terminaría uniéndose a Detective Comics
junto a otras editoriales para crear National Publications, pero al poner en sus cómics Superman DC como abreviación a Superman Detective Comics, se le comenzó a nombrar coloquialmente solo como DC Comics, dándole también el espacio a personajes como Dr. Fate, Wildcat, Hawkman, Liberty Bell, y crearon el primer equipo de superhéroes, la Sociedad de la Justicia de América. Y al igual que a Marvel Comics, durante los años 50 DC se alejó de los cómics de superhéroes por un tiempo, pues como ya dije parecían haberse quedado anticuados, aunque a mediados de la década de los 50 el editor en jefe de esos años le ordenó a los escritores Robert Cunningham y John Broome y al dibujante Carmine Infantino el revitalizar al personaje de The Flash, con un contexto más moderno, para la época obviamente, pero en lugar de reutilizar a Jay Garrick, se creó un nuevo personaje, con las mismas habilidades pero con un diferente origen y villanos. Así es, hablamos de Barry J. Allen, que fue un rotundo éxito, tanto que rápidamente se puso en juego una renovación similar pero con el personaje de Linterna Verde, esta vez pasándolo de ser un personaje con habilidades mágicas a ser un policía intergaláctico, culminando con este nuevo pico de popularidad con la creación de la Justice League of America. Y aunque no se revitalizaron historias como las de la Trinidad de DC de la misma manera, sí se revisionaron, agregando y quitando elementos. Por ejemplo, con Superman llegaron personajes como Supergirl, Bizarro y Brainiac. Con Batman, aparte de darle una apariencia más campy y de ciencia ficción, se añadieron Ace el Batiperro, Batgirl, Batmite y con Wonder Woman se explorarían más las historias de sus contextos mitológicos, a la par de que se terminaría de consolidar como un icono feminista. En septiembre de 1961 se integraría a sus historias el concepto del multiverso con la historia Flash of Two Worlds, donde Barry Allen vibraría a la velocidad y frecuencia exacta para viajar a la llamada Tierra 2, donde viven los héroes de la Edad de Oro, comenzando con una serie de crossovers entre la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia llamada Crisis en Dos Tierras, que se publicarían anualmente. Pero a pesar de esto, durante esta etapa, Marvel tenía mucho más público que DC, lo que se traducía a muchos más ingresos. Pasando al inicio de los 70s, DC sería obtenido por Warner Brothers y Jack Kirby se pasó a esta editorial, creando una de las mejores historias de la compañía, las historias del Cuarto Mundo, introduciendo a personajes como Nuevos Dioses, Apocalypse, Darkseid y Mr. Miracle, estableciendo las bases más importantes en cuestión a personajes cósmicos de la editorial. Y se comenzaron a ignorar muchas de las reglas de la Comics Code Authority, así que se pudieron explorar temas mucho más oscuros como el uso de estupefacientes, abordando en la historia Green Lantern, Green Arrow, Snowbird, Stonefly, donde Speedy sería descubierto por Green Arrow usando cosas malas, escrito por Dennis O'Neil, quien también escribiría al conocido como el Batman moderno, abriendo con la aparición de uno de los más grandes némesis de Batman, Ra's al Ghul. En años similares, Marv Wolfman y George Pérez quedarían a cargo de la serie regular de los Nuevos Jóvenes Titanes, que entre sus historias están El Contrato de Judas, el cual parece ser el único cómic que se conoce en los que quieren adaptar el equipo de superhéroes a medios de entretenimiento. Lo que le daría fin a la conocida como la Edad de Bronce de los cómics y comenzaría con la Edad Moderna sería la Crisis en Tierras Infinitas, el primer reinicio de DC Comics, escrito y dibujado por los ya mencionados George Pérez y Marv Wolfman. Después de esta icónica historia se terminarían de dar los últimos detalles a los personajes de DC. Con Man of Steel nos mostrarían a un Superman como el símbolo de la esperanza. Con Death in the Family nos terminarían por mostrar el nuevo tono más serio y oscuro del Caballero de la Noche. Nos mostrarían a Wonder Woman como la representante diplomática de Themyscira.
Tras la muerte de Barry Allen, Wally West se vuelve el Flash oficial del universo DC y se introduce el concepto de la Speed Force, aparte de que se le dio luz verde al proyecto Vértigo, un sello bajo el que se publicarían historias de terror, fantasía y misterio, como Swamp Thing, Hellblazer y Fables. Aparte de que entraría en juego la historia más icónica de la editorial, Watchmen. Entrados en los 90, ya saben lo que pasó, hay un video que lo explica. En medio de la crisis Marvel y DC, sobre todo de DC, idearon una historia que uniría por tiempo limitado ambos universos, Marvel contra DC, en el que dos entidades que representan a las dos editoriales pueden apelar a sus personajes, cerrando con broche de oro esta historia con el universo Amalgam, una tierra en la que el origen, historia, poderes y trajes entre personajes de estas editoriales se fusionan. Tenemos a Iron Lantern, Spider-Boy, Speed Demon, Nightcrawler y Super Soldier, entre algunos otros. Cuando esta colaboración acabó, el universo Amalgam quedó en un limbo. Marvel y DC superaron la crisis y hubo otra colaboración entre estos dos grandes, pero nada como la primera. Ambas editoriales tomaron caminos separados. El éxito de Marvel en el cine hizo que alcanzara un nuevo nivel de popularidad, pero en sus cómics pocas historias sobresalían fuera de ser Spider-Man y allegados. Y de forma un tanto contraria, DC destacó mucho más por sus historias en el papel como All Star Superman, Batman el largo Halloween, Flashpoint, que sería el segundo y último reinicio de la editorial, mientras que en el cine sí tienen muy buenas películas, pero nada bastó para competir con el universo cinematográfico de Marvel. Y ni hablar de su propio universo cinematográfico, ¿verdad? Pero en el evento Doomsday Clock se nos da una pequeña esperanza de ver otra vez una colaboración entre estas dos editoriales, cuando Dr. Manhattan le menciona a Superman que en el futuro se pelearía contra Thor y un Behemoth verde. El revisitar las historias de estas dos editoriales y el cómo han tenido momentos muy altos y momentos muy bajos en sus etapas me hace pensar que la fatiga de los superhéroes que se vive actualmente no sea algo como lo que le pasó a los westerns en el cine, sino algo como lo que le pasó a los cómics de Marvel y DC en los 90s o como lo que le pasó en los 50s, y que tal vez el medio del cine ya no sea un medio rentable para los superhéroes, pero tal vez en otros sí. Tal vez en algún futuro los cómics regresen a ser mucho más populares en el papel, o tal vez se vayan por otro medio como los videojuegos, pues nos han estado entregando historias tan perfectas como Spider-Man 1 y Spider-Man 2 de PlayStation, los Guardianes de la Galaxia o la trilogía, tetralogía podríamos decir, de Batman Arkham Knight. De lo que estoy seguro es que los superhéroes jamás pasarán de moda, porque lo que transmiten jamás pasará de moda: la esperanza. Esperanza en que podemos salir de nuestro momento más bajo, esperanza en que podemos confiar en quienes amamos, esperanza en el que algún día podamos vivir en un mundo en el que nadie sea tratado mal por verse diferente o ser diferente, esperanza en el que tal vez una sola buena acción al día puede cambiarle la vida a otra persona, o esperanza en saber de que si bien los humanos somos fallidos, tenemos salvación y que somos buenos por naturaleza. Yo fui el host para la Comicueva y conmigo será hasta la próxima. ¡Ey! Espérate tantito, no te vayas todavía. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete para que se me ayudes a llegar a mi meta de los 1000 suscriptores. Te lo agradecería muchísimo. Y si te gustó el video, en pantalla te estarán apareciendo algunos otros videos que posiblemente te puedan interesar. Ahora sí, me voy.